Tienes un podcast y tu podcast es un podcast que tiene varios episodios hechos y sientes que hay que darle un poco de respiro para poder acometer una segunda temporada con más bríos. Pero ¿cómo lo haces para no perder audiencia? Aquí te doy un par de tips que a mí me han hecho mucha falta. Hoy te los cuento. Chévere que hayas llegado. Soy Benjamín Villagrán y esto es Ecuador Podcastero, donde comparto reseñas, opiniones y noticias del mundo del podcasting. Comencemos. Hay podcasts que hacen temporadas, son podcasts episódicos como este Ecuador Podcastero. Cada episodio es un contenido en sí mismo. Hay otros podcasts que son podcasts seriados, en donde tú tienes una temporada que tiene una serie de episodios, valga el nombre, en donde se va contando una historia que requiere de más de un episodio para ser contada. Normalmente esos podcasts que son seriados tienen más de una temporada porque lo que van haciendo es que en cada temporada van contando una historia distinta. En el caso de los podcasts como este, que son podcasts que cada episodio es un contenido en sí mismo, tenemos de que hay distintas razones por las cuales podamos hacer temporadas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador Podcastero, esta es nuestra tercera temporada. Esta temporada la hemos acometido con un nivel de producción distinto. Estamos ensayando el video podcast, estamos ensayando el podcast solo en audio a través de Spreaker y estamos haciendo una medición acerca de cómo esto funciona, si es que realmente lo que nos promete Spotify funciona o no funciona y todo aquello. Ahora, lo importante es de que cuando tú defines hacer temporadas, lo hagas sobre la base de un propósito. Descansar, encontrar un punto de mejorar la calidad de tu contenido y para poder evitar que esto genere en pérdida de audiencia, me hubiera encantado saberlo a mí, tienes que hacer un proceso de creación de expectativas. Se usa la palabra hype para esto en inglés. Yo había escuchado hype por acá, hype, y me voy entendiendo de que hype es crear una expectativa en la audiencia. Y tienes que hacerlo con mucha planificación. Planificar temporadas es algo muy importante. Tienes que tener claro de que la creación de temporadas implican ir preparando a la audiencia para saber de que tú ya no vas a estar. En alto y claro, Mayra habló con respecto a esto y dio algunos antecedentes muy interesantes respecto de cómo ella trabaja el tema de parar su show cuando lo necesita. No en función de temporadas, en donde la temporada que viene va a hacer una propuesta de valor un poco distinta o va a incorporar otro tipo de elementos. Ella lo plantea en términos más simples. Mayra dice, yo a veces estoy superada por el trabajo, no tengo tiempo para poder hacer los episodios y por lo tanto le digo a mi audiencia, así en forma muy clara, pero muy planificada, de que voy a tener una ausencia de tantas semanas en que no voy a estar. Esto implica de que tú cuando estás haciendo temporadas con un podcast episódico, lo que debes hacer es crear una construcción de un hábito dentro de tu audiencia. Tu audiencia tiene que saber de que esto ocurre. Por ejemplo, en el caso de los podcasts españoles, España cierra 2 meses al año, julio y agosto, cierra todo el país. Entonces, como cierra todo el país, todos están acostumbrados de que todos para la playa y aquí se acabó esto de estar produciendo hasta que vuelven a principios de septiembre. En otras latitudes como las nuestras, eso no es tan así. No todo el país se cierra, todos seguimos trabajando sin novedad y necesitamos decirle a nuestra audiencia de que vamos a tener un momento de paro y que este paro es por vacaciones porque mal que mal somos creadores independientes y como tales necesitamos descansar de la actividad, cargar pilas y hacerlo. Ahora, el asunto es de que tú tienes que generar una expectativa del oyente de que vas a volver y vas a volver de una forma tal que se vuelva interesante. Tienes que
decir de que lo que viene prontamente es mejor que lo que ha pasado. Tienes que generar una especie de episodio cliffhanger y en lo posible, dentro de ese periodo en que vas a estar ausente, dejar un par de episodios de bonus track en donde haya contenido que sea complementario a la temática, en donde tú lo que estás dando es más información, aunque no sean los episodios normales. Durante ese descanso lanza episodios cortos con entrevistas o resúmenes de lo mejor de la temporada para mantener el feed de la suscripción abierto. Y genera ese hype, esa expectativa utilizando redes sociales, en Instagram, en Twitter o en TikTok, en la red social en que esté tu audiencia, para ir diciendo de qué va a venir la nueva temporada, qué nuevos invitados van a haber, cuáles serán las fechas de lanzamiento de la próxima temporada y manteniendo a la audiencia en conversación. Siempre debes mantener esto vivo y realizando encuestas para que te respondan preguntas con respecto a cómo fue la temporada anterior, cuáles son las redes sociales que están escuchando, cuáles son los temas que les interesan, etc. Muy importante el episodio de Cliffhanger, el gancho. No debes olvidarte de que, a pesar de que sea un momento de descanso en donde tú sales de la rutina normal, debes mantener tu marca, debes mantener tu forma de presentarte frente a tu audiencia, debes mantener tus músicas, tus sintonías, le llaman en alguna parte, y es importante de que no dejes totalmente desocupado el espacio. Hay algunas opciones que implican, desde mi punto de vista, prácticamente mantener el podcast andando, aunque no sea así. Eso implica generar contenido durante toda la temporada para cubrir aquel espacio en donde no vas a estar. Y ahí ya va a depender de ti si es que vas a avisar de que no vas a estar y vas a ser bien honesto, decir, oye, no voy a estar, o vas a avisar que no vas a estar y que estos episodios son episodios preparados para pasar el momento sin contenido. Yo sugiero principalmente la honestidad ante todo. Creo que lo que plantea Mayra Ortiz Nieves en Alto y Claro es súper chévere. Escúchenla, ella da muy buenos consejos con respecto a esto. Es muy importante de que no dejes desatendida a tu audiencia. Yo eso lo he pagado con creces, pero muchas creces. Mis números, producto de los bajones que yo me he pegado reformulando el podcast, han disminuido a menos de la mitad, producto de estos descuidos de mi parte. De tal forma de que ten cuidado con ello y no lo eches en saco roto. De este episodio en 2 vamos a tener la entrevista a Oscuramente. Oscuramente es un podcast de True Crime ecuatoriano, un excelente podcast ecuatoriano de True Crime. Lo vamos a tener de aquí en 2 episodios. El que sigue y el subsiguiente ya es una entrevista de 30 minutos ajustaditos, un poquito más, creo que son 32, en donde entrevistamos a Priscila Orellana con respecto a cómo hace un True Crime en Ecuador. Y de ese nivel. Es uno de los True Crime más escuchados en España, por ejemplo. Tiene una inmensa audiencia por allá. Y acá en Ecuador se le escucha también, pero me da la impresión de que no es tan reconocida como debiera ser. Ella es una mujer jovencísima, tiene 37, 38 años, que los lleva muy bien, ahí la van a ver, y que tiene unas ganas de hacer contenido que a todos nos enriquezca. Y en el caso del True Crime, ella tiene un enfoque muy interesante acerca de cómo es hacer True Crime en un país que está en los márgenes del primer mundo. Eso. Mañana vamos a conversar de otro asunto muy importante para el podcasting ecuatoriano y universal también. Hasta entonces, ¡pásala bonito! El tema musical que nos acompaña es Johnny V de Jonathan M. Horner, de Fortuna, California, en los Estados Unidos. Atribución Creative Commons 4.0 Internacional. Bajado del sitio freemusicarchive.org. Dejo el enlace en la descripción.